En Cuautitlán Izcalli, Heidi Sandra Jarquín Guerrero, 39 años. La semana pasada fuimos mi hija de 14 y yo a Aurrera y perdió 300 pesos. Los traía en su monedero. Desde que la regañé por ese motivo, ya es muy indiferente y grosera conmigo. Debido a que estoy perdiendo la vista, no veo bien y ella se burla de mí. Su papá de 35 ya habló con ella, pero todo sigue igual. Antes me decía que me quería y me abrazaba, y ahora ya no. Siento que me guarda rencor porque en su infancia le pegué. Tengo miedo de que me quiera hacer algo. Ya no vivo con su papá desde hace 10 años, pero nos llevamos bien. Yo creo que debe hacer usted una especie de sesión con su hija para explicarle de su rebeldía en la niñez y de que usted no sabía atender cada problema que se presentaba. Entonces debe solicitar que le perdone, que le comprenda y que se ponga en aquel momento en el lugar de la madre que tiene que corregir y la hija a ser señalada como en alguna actuación equivocada. Hágalo. Nunca es tarde para pedir disculpas por un error que cometimos, sobre todo entre parientes en la niñez, seamos padres, abuelos o maestros o cualquier otra actividad en donde nos haya tocado la responsabilidad. Pero se puede aclarar, ¿no? Claro, debemos enseñar a los niños también a reconocer nuestros errores o lo que ellos consideran un error, explicarles que que hay momentos en que, por ejemplo, el día que la regañó por la pérdida de los 300 pesos, a lo mejor la regañó en frente de otras personas, en público, y una pérdida, nadie pierde las cosas a propósito. De eso debemos entenderlo. Ya para la persona que lo pierde, es difícil aceptar. Uno solito dice, soy una tonta, soy esto, soy lo otro. Y encima usted se lo recalcó. Oiga, hija, perdóname, sé que exageré, pero nos hace falta ese dinero. Para nosotros era indispensable. Algo así debe decirle. No, ese es el problema. Viene de más atrás. A ver, ella tiene 39 años. Se perdieron los 300 pesos. Y quien nos llama dice que está luchando por conservar su vista porque le empieza a fallar. Pero el regaño provoca la indiferencia y la grosería. Pero al contrario, ella recuerda algo que aparece en su infancia de la muchacha, que en esa época ella fue muy estricta y recurrió a maltratos físicos, a golpes. Yo creo que es desde allá como se viene arrastrando esta sensación. Ahora hasta le tiene miedo a su propia hija. Sí, claro. Claro, es un miedo que se genera en parte por el recuerdo de lo que hizo, y si tiene esas sensaciones porque seguramente tiene claro que no fue lo más correcto, lo más indicado, que quizá no era necesario tanto, que quizá, no sé, ella sabrá, pero también por la pérdida de la vista, porque la hija ahora está tomando una actitud burlona en ese sentido. Entonces sí, efectivamente, siempre es buen momento para reconocer si en algún momento nos equivocamos, si lo hicimos mal, y eso, más allá de quitarnos valor o méritos. Con los hijos, yo creo que nos da más. El hecho de que un padre pueda reconocer, en tal momento me equivoqué y lo lamento muchísimo y te amo, siempre será bueno para un hijo. Sano. Sí.
pues ojalá que lo maneje así, con una explicación muy amplia, porque no es cosa de decir perdóname, sino explicar la situación en que vivieron, los problemas que causaba y cómo ella pensó, según su propia educación, que no había otra forma de corregir más que con un rigor que llegó al maltrato. Claro. No, y además que no hay receta para ser papá, y uno lo entiende hasta que uno se vuelve padre, que no hay una forma así indicada, una receta que te diga tienes que hacer esto o lo otro, ¿no? Y eso, cuando uno dice, ¿sabes qué? Lo que haya hecho, me haya equivocado, ¿no? Discúlpame, pero fue con el mayor cariño posible y tal vez no era la forma más adecuada. Se ha intentado instituir clases, escuelas, academias para los papás, y resulta que se ve ante un fracaso terrible esa intención, que es muy sana por otro lado, porque las generaciones cambian. Sí. Y entonces se enfrentan a problemas que antes no existían, que son novedosos, por eso hay que estar al día con los hijos. Sí, porque una mujer de 40, 50 años crió un hijo cuando no había tanto internet, no había videojuegos, no había nada de eso. Y ahora los padres tienen que equilibrar el uso de esa tecnología. Y se tiene que equilibrar de una manera diferente que como antes controlábamos el que salieran a patear la pelota. Son diferentes. Los rencores de recuerdos de la infancia no desaparecen, se van amplificando con el tiempo. Entonces, ofensas o castigos que los padres ya no se acuerdan, ¿no? Para los hijos están muy presentes, y eso sale a relucir cuando hay, digamos, un reclamo tal vez muy violento por la pérdida de los 300 pesos. Entonces la niña o la muchacha recuerda algo que le hizo o que le dijo la mamá hace muchos años, que probablemente ella ya haya olvidado. Pero yo creo que en eso también depende la madurez del individuo. Desde luego el nivel de maltrato. Claro, para empezar. Sí, empezando por ahí. Pero cuando han sido nalgadas, cinturonazos, castigos que no trascendieron a más, yo creo que es la madurez del individuo el que dice, bueno, era lo único que podía hacer mi papá, era lo único que podía hacer mi mamá, y de alguna manera... Conste que estoy hablando de una situación que no llegue a sangrar, pues, a lastimar. Pero yo creo que sí, el adulto ya tiene la madurez para saber que los padres hacen lo que pueden. No existe esa situación. Se supone que nunca debería ser necesario. Precisamente si el adulto ya tiene la madurez y el niño no, el adulto debería de poder solucionar cualquier situación sin recurrir a los golpes, pero los papás tenemos solamente lo que nos dieron a nosotros cuando éramos niños, y es muy fácil caer en la tentación y en la desesperación y en el golpe. Pero justo en uno de los temas que se platicaron en el programa, que fue 0 golpes al educar, me ponían el ejemplo de una señora que decía, es que no hubo más remedio y acabé por pegarle porque no sé cuántas veces le tengo que repetir que no haga esto, y entonces le pegué. Y entonces el especialista le preguntó, bueno señora, y entonces ¿cuántas veces necesita usted pasar por algo antes de que se le dé un golpe? Como adulta también. Es el mismo caso. Lo que pasa es que han sido diferentes corrientes de educación. Y en una buena época, y todavía se sigue utilizando el más vale una nalgada a tiempo, en fin, se supone que no debería de ser necesario, y tendríamos que llegar a esa idea algún día sin perder autoridad, sin perder esa figura paterna que sí es la guía.
porque más allá de guiarlos, de pronto nos dedicamos a domesticarlos a través de esos golpes y esas, y no solo los golpes, también hay frases que hieren muy fuerte, que hieren a veces más que el Eso golpe. es peor, 1000 ¿Verdad? veces. ¿Verdad? Ofensas. Ofensas. Porque en el otro extremo está la malcriadez. Uno los ve, va en el avión o en el súper, o además el niño intolerable que se tira al piso y aguanta la respiración y grita Y como la mamá loco. Y la mamá no sabe qué impávida. hacer. Sí. O finge una impavidez, porque obviamente está bajo una profunda zozobra, ¿no? ¿Y qué hago? Dice. No debo pegarle al niño, pero el niño le está rogando, pégame, por favor. Bueno, hay sí, por favor, hazlo ya. Y lo que le está rogando en verdad es atiéndeme, es hazme caso, es ponme atención y haz algo al respecto y guíame y dime qué hacer. Eso. Hay muchas maneras. Yo recomiendo un libro en particular que se llama Disciplina Inteligente de Vidal Schmil, que por cierto es un bestseller, y que habla de ese y de muchos otros temas. No lo vamos a aprender en libros. Bueno, Dios pero hay mío. ejemplos y hay ejercicios. Es que llega el momento en que te exasperas, te exaltas Sí. y quieres controlar porque necesitas ejercer Sí. el mando. Hay un mar infinito. Mira, hay muchos casos también en donde la madre vuelca todo su cariño, todas sus atenciones, todos sus cuidados a los nietos, cosa que no hizo con los sí. papás de esos nietos. Entonces hay una serie de inconformidades y de rencores, resentimientos que tienes vivos, parece que no. De hijo a hijo también. Sí. Generalmente el hijo mayor lleva lo más duro La peor parte. de los castigos y de las agresiones que se dan a veces bien ganadas por parte de los padres. Pero el siguiente hijo, voy a salir a no voy a llegar, papá. Está bien. Hijo. Es que en dice, ese ¿qué caso ya el pasa? papá tiene experiencia, ya aprendió, ya sabe que a lo mejor no era necesario tanto. Sí, al primero siempre le toca que el papá practique y aprenda, o a veces intente nada más La aprender. mamá también. La mamá, claro. En Benito Juárez, Amalia Ávila Cabrera, 69 años. Estaba escuchando que desaparecerán los billetes de 500 pesos y tengo algunos. ¿Qué hago con ellos? Soy una persona discapacitada y no puedo ir al banco a cambiarlos. Estoy preocupada. A ver, ¿por qué la gente se empeña en distorsionar lo que escucha? Que desaparecen los billetes de 500 pesos. Nadie lo ha dicho aquí No. con nosotros. Va a salir un nuevo Una modelo nueva de billete edición. de 500 pesos. Punto. Es Y la los que única usted noticia. tiene los va a ir cambiando poco a poco, se le van a recibir. Yo creo que se van a tardar muchos años, 2, 3 años por lo menos en terminar de ser utilizados, ¿no? Bueno, acuérdense que con el motivo del segundo centenario de la independencia y el primero de la revolución, hubo una emisión especial de billetes de 100 Sí. con imágenes de esa época. Siguen circulando. Sí, claro. Y ya tenemos 8 años y de repente te llega un billete de 100 que hiciste y es tan Conmemorativo, válido como el otro. Está el Congreso Constituyente reunido, está. Pero vale igual. Valen lo mismo. Entonces no se alarmen. Hoy se presentan, pero van recogiendo los anteriores y van saliendo los nuevos. Y eso tarda mucho tiempo, porque no son las monedas de 10 centavos. No, las de 10 centavos sí ya no existen, ¿verdad? Lo más Sí, claro, cómo no. Sí hay. Porque la confusión está en que oyen a medias el comentario. Va a aparecer un nuevo billete, pero no anula los anteriores. No. De internet. Decía una madre después de una buena zurra aplicada. Si no te quisiera, dejaría que hicieras lo que quieras. Pero porque te quiero,
te pego. De Internet, la disciplina a los hijos pasó de ser muy severa a muy tolerante. Debió quedarse entre ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Lupita Zarza. Antes eran otros tiempos, y en los míos había respeto. Ahora los niños ni lo conocen. Marta Góngora, yo soy de la opinión también que una buena nalgada, cuando se la ganan, no está de más, pero nalgada. Eso nos disciplinó a la mayoría de nosotros. Osvaldo Hernández. No hay escuela para ser padres, ni en los libros. La vida misma es la escuela. De Internet también, siempre, siempre. Hasta los árboles necesitan una varita para enderezar su crecimiento. Árbol que crece torcido. Oye, lo oíamos hasta la saciedad. Sí. Como pretexto para el castigo por el regaño o la reprensión, ¿no? Sí, porque la segunda parte es nunca su tronco endereza. Además.